de las otras. La única que tiene el mismo tema es la Eurístíada, que la primera es el Agamenón, la segunda es las Coéforas y la tercera es las Euménides. La primera narra el regreso de Agamenón a su tierra luego de la guerra de Troya y lo que hace su mujer con él, que se pasó 10 años esperándolo, entre otras cosas, y que la movían en cuestiones muy fuertes, porque Agamenón, para tener viento favorable para llegar a Troya, había inmolado a su hija Ifigenia a los dioses. La segunda son las Coéforas, que son las que van a ofrecer libaciones a los dioses en reparación de lo que hacen los humanos, y también tiene un final trágico. Y la tercera es como aparecen estas diosas de la venganza, que aparecen las Eriñas, que son monstruos, aves con cabeza de serpientes, es decir, terroríficas, que aparecen, como les digo, para hacer cumplir la ley del talión, el ojo por ojo, diente por diente, sangre por sangre, cuando el hombre es más que el hombre, o sea, cuando asesina, o cuando el hombre es menos que el hombre, cuando comete incesto. O sea, fíjense las dos marcas culturales, que es bastante interesante para tener en cuenta, ¿eh? Magdalena, ahí te Me dejo el olvidaba librón micrófono. y ya está el Ay, me power. borraste el pizarrón también, No, felicidades. eso creo que fue Meli. Ah, bueno, somos un decirle que le equipo. agradezco. A ver, prendeme esto, Sí, que yo soy ahí. tan tecnológica, este matrimonio. Hola. Ahí está. Gracias. Y ahí está el power. Entonces, les había contado en la clase anterior, no les mandé el PowerPoint, porque cuando lo estábamos viendo acá me di cuenta que teníamos nada más y nada menos que una diferencia de 100 años. Había puesto siglo VI y el siglo V, una cosa así, digo, lo tengo que corregir y después se los mando, ¿eh? No me he olvidado, el que hablaba de la tragedia que vimos en la clase anterior. Ahora, recordemos un poco, fíjense que es bastante interesante, porque lo que va a decir Aristóteles un siglo después en su poética sobre la tragedia, es que para que haya tragedia se necesita hibris, desmesura, exceso, se necesita peripecia. Hibris, desmesura, exceso. Se necesita peripecia, cambio de suerte. Se necesita jamartía, error, equivocación de los humanos. Que el cristianismo, esto que los griegos traducen como equivocación, como error, el cristianismo lo traduce como pecado, ¿eh? Se necesita también pathos, o sea, conflicto irracional, pasiones. Si no hay un conflicto irracional, que está todo ligado, fíjense, no hay tragedia. Y se necesita lo que Aristóteles va a llamar anagnórisis. Anagnórisis, ¿eh? Anagnórisis es un término que viene de anagnoskein, que significa saber leer. Es decir, fíjense que el término es interesantísimo porque es saber reconocer, saber darse cuenta de lo que nos está pasando. Si no hay esa anagnórisis, que es reconocimiento, o sea, que nos caiga la ficha, que nos demos cuenta de lo que estemos viviendo, no hay héroe trágico. No hay héroe. Ay, qué lindo está en el pizarrón, qué tradicionalista que soy, me encanta. Héroe trágico, ¿no? Entonces, ese héroe trágico nos está planteando, les decía la clase anterior, un nuevo tipo de héroe. Ya no es el héroe guerrero de Ilíada, ¿eh? O sea, un Aquiles o un Héctor. Aquiles es el máximo, pero tiene que tener un oponente que esté a la altura de él, ¿eh?
En este caso, los griegos son como los perros. Quiero que los perros se pelean con alguien que esté, en general, en el campo, con alguien que esté a la misma altura. Bueno, ellos tenían que tener un héroe que estuviese a la misma altura. En la Ilíada, la verdad, al pueblo, a Tersites, al representante, Odiseo se encarga de echarlo. Ese era porque es un mundo de los mejores, de los aristoi, de ahí viene aristocracia. En Odisea tenemos el héroe astuto, inteligente, que es Odiseo. O sea, aquel que tiene la inteligencia suficiente para salir adelante, le pase lo que le pase. Saben que Odiseo tardó 10 años en la guerra de Troya y tardó 10 años en volver a Ítaca con su mujer, que estaba 20 años más vieja, con un hijo de 20 años que no conocía porque lo había dejado de criatura, recién nacida, y que, sin embargo, hay ahí en la Odisea una cosa fuertísima, que es la elección de nuestra propia humanidad. Los griegos no nos dieron ninguna receta, no eran un libro de autoayuda, pero sí te muestran cómo enfrentar heroicamente la vida, asumir lo que te ha tocado, cosa que es muy fácil de decir, pero muy difícil de cumplir, ¿no? Entonces, en esta cuestión, ese héroe astuto, ahí en Odisea, es alguien que llega a Ítaca, seamos claros, demoró 10 años y se pasó, nos aclara Homero reiteradas veces y la gente se olvida, que las 3/4 partes de su retorno se la pasó en la isla de Calipso. Seamos claros, o sea, con una diosa, en una isla paradisíaca, con fuentes, con animales bellísimos, exactamente, sufriendo. Si eso sufrir, no tenía ni que tener el problema de llenar su gáster, porque la diosa se encargaba de prepararse para ella alimentos divinos, néctar y ambrosía, y para él alimentos para los humanos. También le prometió la falta de senectud, o sea, el no envejecimiento. Algunas mañanas me acuerdo de esto. Y la inmortalidad. Pero cuando si alguien les propone la inmortalidad, no se olviden de decir también la falta de senectud. Sí, Martita. Tercero es la jamartía, es la H aspirada, jamartía, que es el error, la equivocación, lo que el cristianismo traduce como pecado. Sí. La segunda es la peripecia, el cambio de suerte. Primera, la hibris, desmesura, exceso, repito. Segunda, la peripecia, que puede ser a favor o en contra, cuando te cambió la suerte. Si te ganaste la lotería, por ejemplo, es una peripecia. Si te cae un pozo al salir de acá, es una peripecia, te cambió la suerte. Entonces, pero esta peripecia está unida al error, esta peripecia está unida al conflicto irracional, son las pasiones las que se muestran en una tragedia, y está unida a ese requisito que para mí es fundamental, que es la anagnórisis, el darte cuenta, el que te caiga la ficha, como decimos nosotros. Cuando decimos, ay, fulanito no se da cuenta de nada. Bueno, fulanito no hizo una anagnórisis, fulanito está condenado a repetir los mismos errores. ¿Cómo? El insight puede ser, el insight, sí, hacer el insight podría tener una gran relación con eso. Es decir, cuando vos te ves la triste realidad que somos, no me había dado cuenta. ¿Qué? No me había dado cuenta hasta ahora. No, sí, exactamente. Cuando, si nosotros lo decimos vulgar criollo, así que te caiga la ficha. Bueno, el héroe trágico, y acá está la gran diferencia. Sí, alguien va a preguntar algo. Sí, ¿qué diferencia había entre la jamartía y la tijé o Tijé. Bueno, precisamente jamartía, él me está hablando de la tijé, T-Y, es la J que se traspasa como una CH y se pronuncia tijé. Sería bueno, esta tijé es otra cosa, porque la tijé es la suerte, la fortuna,
lo que te pasa, que se relaciona con la Moira, pero no es exactamente la Moira, porque la Moira, y lo vamos a ver ahora también en esta obra, es la parte o lote que le toca a cada uno. Cuando vos decís, la suerte está echada, o qué mala suerte que tuvo, o le tocó en suerte, ahí estaría el lote que te favorece o no. Pero la Tijé está más relacionada, algunos la hacen equiparar a la suerte, te claro, o sea que es una buena pregunta, pero en realidad está equiparada como la fortuna, la Tije, ¿eh? Hay una agencia de viajes acá que se llama Tije, me parece, en la calle Santa Fe. ¿Cómo? Claro, es lo azaroso. Por ejemplo, gracias Malala, vos siempre me das letras, sí, porque había un poeta que es Aquíloco de Paros, que es del siglo VI a.C., que es el que va a marcar precisamente el pasaje de la lírica a la épica, de la épica a la lírica, lo dije al revés. Este Aquíloco de Paros era un hoplita. Los hoplitas eran los soldados griegos, que ustedes lo van a ver en algunas figuras, que luchaban haciendo con sus escudos una barrera, que son aquellos de los cuales habla Platón en la República. Es decir, porque los hoplitas avanzan y retroceden. Y Platón habla de la valentía en la República, refiriéndose a esos hoplitas. Bueno, Aquíloco de Paros era un hoplita, pero en un momento dado, él tira el escudo defendiendo su vida. Y entonces es visto como un hereje, diría el cristianismo, como un energúmeno, diríamos nosotros, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que él dice, es preferible la vida a ser hoplita. Bueno, ¿y por qué me interesa? Porque acá aparece justamente la palabra que él ha preguntado. Arquíloco, en uno de sus poemas, si querés te lo traigo, si no, pero son 2 versos en general y tienen bastantes poemas muy interesantes, dice: Aiza y Tige todo le dan al hombre. Aiza, que está más ligada a la Moira, es el destino, y Tige, la suerte, todo le dan al hombre. Es decir, lo que te tocó y la suerte que vos tenés con eso, dice Aquíloco de Paros, todo le dan al hombre. Aiza, que es otra de las palabras que están ligadas al destino en los antiguos griegos. Las palabras que están ligadas al destino son Aiza, que es destino, Heilbarmene, que es destino, y también la Moira. Y Tige, Aiza y Tige, todo le dan al hombre. O sea que hace depender la cuestión de lo azaroso. Nosotros como occidentales estamos atados al principio de causalidad. No hay nada sin razón, sin por qué, sin fundamento, ¿se acuerdan? Pero Oriente y otras culturas, y muchos seres humanos, consideran que el azar es totalmente válido. Hay gente que no cree en el azar, hay gente que sí. O sea que es una cuestión que sigue siendo como otras problemáticas insolubles, ¿no? Entonces, para la teoría racionalista sería el principio de causalidad, pero por nosotros somos cartesianos, necesitamos el porqué, el pienso luego existo, ¿no? Bueno, pero iba a otra cosa. Iba a que el héroe acá cambia, desde el poema épico Ilíada, que es un poema en realidad sobre la cólera, porque todos se me dicen, sí, es sobre la guerra de Troya, pero nos dice nada más que los últimos versos, los últimos meses, de la guerra de Troya. En realidad, se trata de un poema que tiene una total coherencia, y esa coherencia es la cólera. Y si fíjense que el texto más antiguo del mundo occidental dice menis en la primera palabra, que es la cólera de Aquiles, como diciendo que la vida es agón, o sea, batalla, disputa, que la vida es polemos. Y la cólera de Aquiles unifica todo el poema, porque es primero contra Agamenón, porque le arrebató a su botín de guerra, primero a Briseida, y después porque mató a su íntimo amigo Patroclo. Dice uno, pero le sacó el botín, bueno, le sacó el botín de guerra a una mujer, que sabemos que los griegos tenían una posición
totalmente descalificatoria para la mujer tenía que estar en el gineceo. Pero no, es lo que simbólicamente representa. Las otras tribus griegas, en esa cuestión de piratería y demás, le habían dado a Aquiles, a Briseida, que era el reconocimiento a lo que él había hecho. Es más o menos como si ustedes tienen una medalla y se la sacan. Más o menos vamos a ser bien cholulos. Así como si a Willy le hubiesen arrebatado el Oscar después de haberse dado el otro día. Es decir, el reconocimiento no es la estatua, no es la mujer, sino es lo que representa. Cuando Agamenón le saca a Briseida, le está sacando las jeras, el reconocimiento que los otros habían tenido con Aquiles. Es como si ustedes se ganan una copa y después viene alguien y se la saca, no, vos no te la mereces. Te están sacando ese reconocimiento, o sea, diríamos en criollo, te están ninguneando. ¿Se acuerdan cuando Zidane había dado el golpe que no le iban a dar el premio de mejor futbolista? Estoy exponiendo ejemplos cercanos para que comprendan la dimensión. Es sacarle eso que te hace a vos tener tu carácter simbólico, pero el reconocimiento de los otros. O sea, lo está humillando, como les dije antes, lo está ninguneando. Y después, Héctor mata a Patroclo, porque Patroclo también está con la armadura de Aquiles, pero está destrozando uno de los vínculos más fuertes de Aquiles, y Aquiles se va a vengar en una forma tan furiosa que se va a pelear hasta con un árbol en un momento dado. Está loco de dolor y de furia, y después se va a pelear con un río, y después a cada uno que encuentra no le perdona la vida, los mata, pero salvajemente. Y ahí, y esto me interesa también para el texto que vamos a ver hoy, ahí intervienen los dioses. Es decir, hay algo que son lo que nosotros llamamos los límites, que el hombre no puede transgredir. Yo les decía la otra vez que Artemisa es la cruz roja, para mí la llamo yo Artemisa, porque aparece cuando el combate se vuelve sanguinario. Ares, el dios de la guerra de los griegos, es el dios de la guerra cruenta. Atenea es diosa de la guerra, pero es la diosa de la buena guerra, de la guerra necesaria. Fíjense hasta las gradaciones, ¿no? Bueno, y acá nos vamos a encontrar en el poema de hoy los persas con un rey oriental y con una obra que marca por primera vez esa primera división de Oriente y Occidente que se produjo con las guerras médicas. ¿Se acuerdan cuando estábamos en secundaria? Que era cuando los persas vinieron realmente avanzando, que Darío ya había entrado en la región de Sitia y demás, pero que cuando Jerjes entra, y entra con un ejército monstruoso, Heródoto dice que eran más de 2.600.000 personas, los guerreros que iban, lo aniquilan, es decir, lo destrozan. Es decir, y acá está la cuestión de la hibris, de la desmesura. Nosotros diríamos, Jerjes se la creyó. Y acá está otra cuestión, que Jerjes, para la cultura oriental, era tomado como un isotheos, o sea, ¿se acuerdan del triángulo isósceles? El prefijo significa igual. Isotheos, igual a los dioses. En un momento dado, hace un puente del Helesponto, o sea, del mundo oriental al mundo occidental, a través de los barcos, y viene una tormenta y le hunde una serie de barcos, y él furioso saca un látigo y empieza a latigar el mar, enojándose con los dioses, porque habían hundido sus barcos. Es decir, una cuestión que eso es lo que nosotros vamos a ver que se va a desarrollar en todo el pensamiento griego. Cuando Aristóteles en el siglo IV a.C. diga que el hombre es un son politicón, que el hombre es un animal político, no está queriendo decir que tenemos que dedicarnos a hacer política, sino que está diciendo que estamos hechos para vivir en la polis, que estamos hechos para vivir en sociedad. Y el que no se integra a la sociedad, o es un dios o es una bestia. O sea, o es un dios o es un animal. Si no, el hombre es un ser social. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el colegio? El hombre es un ser biopsicosocial, así directamente. Y después lo pensamos ahora durante la pandemia, cuando estábamos todos encerrados y solitarios, en un triste y solitario final sin una amarga soledad.
realmente, es decir, pero el hombre está hecho para vivir en sociedad. Y en esto ténganlo en cuenta, a pesar de nuestro individualismo, los griegos, los antiguos griegos, hablan, y lo vamos a ver acá, en función de grupo. En esta obra que vamos a leer, que vamos a ver hoy, espero que la lean, que es un gran lamento por la pérdida realmente, por el fracaso, por la derrota, por el desgarro que sufre Jerjes, que no se lo esperaba y que tenía una total hibris. Vamos a ver que esos griegos no hay ninguno que tenga nombre. Y esa es otra de las genialidades de Esquilo. Porque nos está diciendo que cuando alguien revienta una comunidad, la lleva a la destrucción por la guerra, está destrozando a toda esa comunidad, no a uno o a un grupo o a unos, sino que los aniquila a todos. Entonces, Esquilo, primeramente, vamos a ver qué es el héroe trágico, y acá no terminé. El héroe trágico no tiene nada que ver con Aquiles ni con Odiseo, porque en el héroe trágico vemos la conflictividad, vemos la conflictividad entre los antiguos valores y los nuevos valores de la polis, entre los antiguos mitos y los nuevos valores de la polis, como dice Vernón al principio de su obra, con Miranda, que Mito y Tragedia 1, ¿no? Es decir, la tensión que posee el universo trágico es que entran en conflicto los antiguos mitos, las antiguas creencias, con los nuevos valores de la polis. ¿Vamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bueno, en esta cuestión, el héroe trágico, por lo tanto, es un héroe conflictivo. No es el héroe seguro, no es el héroe que va a zafar con su inteligencia, sino que es el héroe que se problematiza. De ahí que sea tan cercano al humano. Es el héroe que se le mueve el piso, diríamos nosotros, ¿no? Que ya no puede tener esa anuencia de los dioses. Por algo está esa permanente tensión. Y van a ver que los mismos conceptos en una misma tragedia varían de sentido, porque está planteándose esa tensión que es la vida humana en una nueva polis, y pensemos que esta tragedia duró apenas 80 años. Es decir, había uno que les conté la otra vez, era Tespi, que era un loco, que iba con su carrito y hacía las primeras representaciones, que inventó la primera máscara, que la hizo con hoja de portulaca, con mosto de vino, y que en la antigüedad se decía cuando no encontraban algo, andá a buscarlo al carro de Tespis. Después empezaron una serie de trágicos, que fueron muchísimos, hasta tenemos en el banquete de Platón, en el simposio, en la representación que están festejando, de alguien que no ha creado ninguna tragedia. Pero en esa cuestión también tenemos algo que me interesa muchísimo destacar hoy, que es que hubo un tal Frínico que escribió La toma de Mileto, que ya se los dije, creo. La toma de Mileto recordaba el ataque que habían hecho los griegos a la isla de Milo. Es ahí donde viene la Venus, de la zona esa donde encontraron la Venus, que es una isla que ustedes la pueden ver, que está más abajo de Creta, que no es una isla muy grande, y que lo único que le habían pedido los habitantes, los ancianos de Milos, era que ellos no se iban a poner, que los dejasen vivir tranquilos. Y entonces cuando Frínico estrena su obra, que muestra a las principales víctimas de cualquier guerra, que son los ancianos, las mujeres y los niños, es como cuando a alguien le dicen la verdad y se ofende, cosa que sucede mucho, ¿no? Entonces, cuando lo quieren linchar al pobre Frínico, y tiene que salir corriendo a abrazarse al altar de Dionisos, porque con el dios al lado no podían liquidarlo, seamos claros, ¿no? Y había horarios que tendrían que ir a buscar un altar hoy en día, pero no importa, sigamos así. Entonces, en esta cuestión, el otro que va a ser casi aniquilado es Eurípides, que les contaba la otra vez que no fue especialmente afortunado. Sin embargo, es uno de los más cercanos a nosotros, porque como les dije y como decía un crítico inglés, Sófocles, que va a ser el otro tragediógrafo del que vamos a hablar, pintaba a los hombres como deberían ser y Eurípides como son realmente. Esquilo, en cambio, el que estamos hablando hoy,
es el gran maestro. Piensen que fue un gran político, piensen que fue un gran guerrero, piensen que fue un gran artista, porque van a ver los recursos que utiliza son realmente de una capacidad para mostrar la tragedia de la derrota. Hace pocos años, esta obra, me estoy refiriendo a tan pocos años, en los 80, fue totalmente vilipendiada, porque fue utilizada por una persona dignísima, también, me estoy refiriendo a alguien que murió, que es Edward Said, en su obra Orientalismo, donde Edward Said habla de la mirada que Occidente ha dado a Oriente. Entonces pone todos los ejemplos del cine, pone todos los ejemplos de la pintura del siglo XIX, de Lacroix, Ingres, que nunca había estado en Oriente, Lacroix por lo menos fue al norte de África, Ingres, que nunca había estado en Oriente, habla de cuando llegan esas enormes estatuas a Londres, que son las estatuas que han descubierto lo que sería la actual Irak, la Yard, en 1850-51 aproximadamente. Hay una serie que están viendo, tal vez, era mala, que habla sobre Agatha Christie. Bueno, el ayudante de la Yard es Max Mulligan, que fue el segundo marido de Agatha Christie, que ella escribe sus obras ahí cuando descubren esas ruinas fabulosas y se las llevan todas a Londres, seamos claros, y están todos los prerrafaelitas y empiezan a pintar que ese impacto del mundo oriental y la idealización mentirosa de la mujer oriental como una prostituta realmente, seamos claros, toda encantadora, seductora, que es una mujer distinta, o la cuestión del harem, ¿no? El harem realmente es un lugar de muchas mujeres, sí, pero un lugar también de protección, no es todo tan blanco-negro, no es un prostíbulo ni un quilombo, seamos claros, ¿no? Entonces, esta cuestión que Edward Said, que es por supuesto de origen palestino, muy amigo de Barenboim, tanto que Barenboim es ciudadano honorario de Palestina gracias a Edward Said, protesta con los persas, contra los persas, pero yo creo que hay una cuestión, y por eso hablé antes de Frínico, que es que Esquilo podría haber sido otro, claro, son los persas, porque la familia de Esquilo era heroicamente guerrera. Ya les conté que el hermano, cuando quedó sujetado a un barco, cuenta la leyenda que le tuvieron que cortar las manos, porque estaba muerto y no se soltaba del barco, ¿no? O sea, y Esquilo mismo decía que en su epitafio hacía figurar que había sido héroe de Salamina, pero no hablaba de todas las tragedias que habría escrito, y escribió más de 150, de las cuales nos han quedado nada más que 7. O sea que lo que él relevaba era su defensa de la polis, del patriotismo, de salvaguardar la libertad, de salvar a una sociedad, ¿no? Entonces, en esta cuestión, Esquilo también, debemos decir que no es cualquier griego, porque Esquilo era de la zona de Eleusis, y la zona de Eleusis es una zona ligada a los llamados mitos eleusinos, que son los mitos en honor de la diosa Deméter y de su hija Perséfone. Deméter es la diosa de la tierra, de las cosechas, y Perséfone, su hija, les relato el mito muy brevemente, son mitos en los cuales Deméter, en un momento dado, pierde a su hija, que se la había secuestrado Hades, el dios del inframundo, porque estaba enamorado de ella. Entonces nadie le dice a Deméter dónde está su hija, hasta que al final es Helios el que se lo confiesa, y entonces Deméter, desesperada, va ante Zeus y le pide que su hija vuelva con ella. Como Deméter estaba desesperada, su hija no podía volver porque había mordido una granada. No me acuerdo cuál es la venganza, creo que Deméter, el que cuenta eso, lo sigue, algo así, no me acuerdo bien cuál es la venganza. Y entonces no podía salir de Hades. Y al final acuerdan que
va a pasar 6 meses en la tierra con su madre y 6 meses en el mundo del Hades. Fíjense que la explicación se puede decir mitológica del tiempo de la fertilidad de la tierra. Los 6 meses que está con la madre, Deméter trabaja, son los tiempos de la primavera y del verano. Los 6 meses que va al Hades son los meses del otoño y del invierno, donde Deméter deja de trabajar. Piensen que Deméter hizo de todo. Para los de psicología les digo que hasta en el himno a Deméter, que es minucioso y detallado, atribuido al pseudo Homero, se narra todo este proceso y cómo Deméter está enmascarada como mortal, y entonces viene Baubo. Baubo es la vulva mítica, Baubo la vulva mítica, con bastante poca prensa tiene, Baubo y demás, y entonces le dice, en un verso que si no se lo lee en griego no se interpreta bien, que siga, que puede volver a tener sexo, que puede volver a tener placer. Y se nota que le hace como un chiste porque se ve la carcajada de la diosa con Baubo, que ya les digo que a diferencia de los romanos, que son totalmente obscenos para contar su sexualidad, los griegos eran muy pudorosos, se puede decir, tenían mucho aido en la cuestión de la mostración del cuerpo. O sea que esto de Baubo se puede decir una gran audacia, porque los romanos al revés, los romanos exhiben todo, dicen groserías, guarangadas y demás, que todavía a nosotros nos chocan, pero el griego en eso es mucho más pudoroso, pero está esta cuestión de Deméter como que puede seguir adelante. Bueno, esta sería la explicación, y estos mitos eleusinos de esa ciudad de Eleusis son mitos que hablan en relación a estas dos diosas, que eran mitos secretos, seamos claros, tanto que no se podían revelar. Pero ¿por qué me interesa hablar de esto? Porque a diferencia del resto de la religión griega, que es una religión acá en el mundo, que es una religión de la vida, que es una cultura que cree profundamente en la vida, los mitos eleusinos tenían un ritual que era prácticamente desconocido por los demás, en el cual iban a un río, se bañaban como una especie de bautismo, y eso les volvían a su casa en una forma totalmente normal, pero eso les aseguraba una vida en el más allá, otra vida. Les digo porque esto es bastante interesante, porque al lado de la religión oficial griega, que son los dioses característicos de la mitología griega, tenemos una serie de sectas en las cuales los eleusinos son una de ellas. Después tenemos los pitagóricos, los órficos, los dionisíacos, que son las otras sectas que pululan en el mundo griego antiguo, pero que la religión oficial, la del panteón griego, sería la que transmite Hesíodo en su teogonía. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces, estamos en una de las tragedias más antiguas, y acá vemos en este escudo al hoplita griego, ven que está con el escudo, esos escudos imagínenselos todos unidos, y tenemos al soldado persa combatiendo, fíjense las vestimentas, cómo se notan, del soldado persa, en un kilix. Un kilix es como un gran cáliz, como una gran copa, que puede ser de este tamaño, inmensa, en un kilix del siglo V a.C. Pero acá vemos, me encantó esta imagen de este kilix porque marca bien, fíjense, la diferencia entre el soldado persa y el soldado griego. Entonces, en esta cuestión, a ver si tenemos suerte, sí. La tragedia se refiere acá está, pero ya no. Dios mío. ¿Qué? Ay, Dios. Esta batalla ridícula contra la maquinaria y contra la tecnología. Bueno, a ver. Ahí. No. No, es que la tengo acá. Bueno. No se ve nada, ¿no? Ustedes avísenme si cambió.
todavía. Help, ayuto. Para. Le voy a decir a esta chica si puede venir un segundo a ver si la puede hacer pasar ella. Bueno, vamos a ver que esta tragedia lo que narra es la derrota persa en Salamina, que fue una derrota terrible. Ya les digo, un ejército impresionantemente grande. Tal vez ustedes hayan visto una película que fue muy buena la primera y la segunda era tan mala que ni me acuerdo el título. La primera era 300, que narra acerca de los 300 espartanos que combatieron las Termópilas, o sea, las piedras calientes, deteniendo a los persas que venían avanzando y permitiéndole a Atenas que se preparase para este ataque. Es decir, los 300 que nosotros vimos en base a un cómics y en base a Herodoto, es un acto realmente heroico. Vení que no se mueve, Peter, lo que me está haciendo este PowerPoint. Gracias, la grabación va a quedar ridícula, pero no importa, es todo así últimamente. Bueno, en esta cuestión, en esta película 300, donde se ve el heroísmo de esos 300 que eran más, aclaro, pero lo ponen como una cifra, eran bastantes más, pero lo ponen como en el cómics y como en la historia de Herodoto. Vamos a ver que la batalla es terrible. Y lo que no cuenta la película es que Leónidas termina vilmente destrozado por Jerjes. Que en eso vamos a ver que ya venía desde la Ilíada. Cuando se ve el cuadro ese que está en el palacio en Corfú de Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor, eso es algo que no puede ser. No pueden convertir en carroña, en pasto de las aves y los perros, el cuerpo. Por eso Príamo va a rescatar el cadáver de su hijo, el cuerpo de su hijo. Eso está atentando contra los mismos dioses. Y acuérdense que la Ilíada termina con los funerales de Héctor, cuando el anciano Príamo ha ido a rescatar el cadáver de su hijo y los dioses mismos detienen a Aquiles porque alguien tiene, los deudos tienen que ver el cuerpo del hijo y el cuerpo del hijo no se puede corromper, no se puede aniquilar, no se puede denigrar. Es decir, porque es realmente, como dice un título de Bernard en El individuo, el amor y la muerte, el cadáver ultrajado. Eso lo vamos a ver al final de la Ilíada y en la Antígona de Sófocles, cuando Antígona quiere hacer los ritos funerarios para su hermano Polinices. Es decir, que acá hay leyes que no están escritas, que lo vamos a ver en la Antígona, en el derecho constitucionario, que no están escritas, pero que están por encima de los hombres y que están ligadas a lo religioso, a lo sagrado, en cualquier cultura. Y lo más particular, lo más llamativo es que se repiten. Cuando Jerjes se cree un Isoteos, un elegido de los dioses, cuando azota el mar, porque dice que los dioses le han hundido sus barcos, está tomando ese rol que no corresponde a ningún humano. Y en eso los griegos son bien claros, Eso que tenemos toda la parte cómica que transgrede. Profesora, ahí está. Gracias, milagro. No sé por dónde estaba. ¿Cómo? Acá, esta flechita. Bueno, pero estaban ante las flechitas. Muchas gracias. ¿Cómo las sacaste? Fantástico, mil gracias. Estaba trabado. Bueno, sí, ya me di cuenta. Gracias, chicas. Entonces, en esta cuestión vamos a ver que la tragedia narra precisamente la derrota persa ante Grecia en la Segunda Guerra Médica, que es la Guerra de Salamina. Cantan y hablan los que quedaron atrás, los que no fueron a la guerra, que son los ancianos. Piensen que hay un gran reconocimiento para con los ancianos, ¿no? Pero los que han quedado atrás son ellos que hablan, sin saber todavía el resultado, la reina Atosa, que es la reina madre, la mujer de Darío, y después van a recurrir hasta el fantasma de Darío para explicar su sabiduría
o sea, buscando la sapiencia hasta del muerto, que va a llegar con su sabiduría superior y su experiencia hasta la capital persa, o sea, hasta Susa. Ahí va a estar ahí en la orquesta de la que hablamos la otra vez, en el medio la tumba de Darío, y va a llegar el mensajero antes a informar sobre la derrota. Piensen que acá tenemos realmente al toque del WhatsApp los mensajeros que corrían kilómetros, acuérdense de maratón y todo, para dar el resultado de las batallas, ¿no? Y ahí están angustiados esperando las noticias que son las noticias de la derrota, del gran fracaso. Entonces, vamos a ver que al final, y esto me interesa destacarlo, llega Jerjes, andrajoso, mugriento, desgarrado totalmente, a llorar por los persas y por él mismo, por su derrota, por su desgarro, por su fracaso. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí voy a necesitar ayuda, que se hacen dos personas que quieran leer. ¿Qué pasa? Vamos a ver, antes de la lectura, que Esquilo, al enfrentar a los espectadores, esto es muy pocos años después de la batalla, que había sido aproximadamente en el 480 a.C., y esta obra creo que es de 15 años después, 475 a.C., si no me confundo. Vamos a ver que al hablarles a los espectadores del fracaso persa, lo está poniendo enfrente de algo que ellos han vivido. Seguramente entre esos espectadores había guerreros que habían sobrevivido a la batalla de Salamina. Entonces ahí hay una concordancia, como cuando uno va a ver acá cine, obras de teatro de épocas pasadas, hay una concordancia entre lo que el espectador está viendo y lo que le están mostrando. Y acuérdense en esto de lo que les dije la otra vez, que la gran clave es que esos espectadores no solamente habían vivido en este caso, sino que conocían los argumentos de los mitos. Entonces estaban totalmente predispuestos a leer, a darse cuenta, a ser perfectos espectadores y decir quién les contó mejor las cosas. Vamos a ver entonces que él habla del fracaso persa, pero los ubica totalmente lejos de los peligros de la euforia triunfalista. Es decir, Esquilo contiene totalmente la hibris, la desmesura. Salgo un poco del PowerPoint. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la balanza? Cuando hablamos, que yo les dije, me he salteado la balanza de la comedia, que es la balanza de Aristófanes, cuando va el dios Dionisos a pesar quién es mejor, si los dos muertos son Esquilo y Eurípides, y Aristófanes dice el mejor es Esquilo porque es el gran maestro. Esquilo es el maestro de la mesura, es el maestro también del aprendizaje a través del dolor, del pasos majos. Y es cierto, uno aprende más cuando está sufriendo que cuando está bien. Porque si estamos en el Caribe con agua transparente, un sol espectacular y sin ningún problema, seguramente no vamos a salir. Es el sufrimiento, el pasos majos, lo que llega, cuando llega, mejor dicho, el hombre a la sabiduría, a la experiencia. Entonces, en esta cuestión, acá está, el Jerjes es el arquetipo de la hibris. Y lo que está marcando Esquilo es lo que les acabo de decir, por el dolor a la sabiduría. ¿Qué pasa? Les muestra a los vencedores, por eso les digo que no fue linchado, porque está viendo todo lo que pasó desde la perspectiva del derrotado, no desde el triunfalismo, y por eso no hay ningún nombre de un soldado griego. Les advierte el comportamiento y las derrotas de los bárbaros. Sobre el término bárbaro hoy se lo discute totalmente. También me tuve que aguantar 7 minutos de discusión sobre los bárbaros. Digo, pero es una consigna, una convención que viene de los tiempos antiguos y se supone que era porque no hablaban la koiné, la lengua popular griega, la lengua común griega. Pero no era despreciativo, sino que era el problema ante la alteridad, ante el otro, del cual ya vamos a hablar, ¿no?
Entonces, esta cuestión dicen que eran porque hablaban como balbuceando las otras lenguas, por eso le pusieron bárbaros. Esa es una de las justificaciones o no de este término. Pero actualmente, el otro día estaban discutiendo sobre los bárbaros en las épocas medievales y estaban discutiendo un texto de Georges Duby, que es más o menos si yo empiezo a discutir con un monstruo. No pongamos tan exquisito, porque cuando pueden escribir un libro sobre la Edad Media como Duby, después hablamos. Pero la convención los llamaba bárbaros, ahora se los llama pueblos fronterizos o pueblos invasores y demás, pero la concepción lo era. Por supuesto que llegaron hasta demostrar que había unas culturas que eran realmente de avanzada, no vamos por eso a menoscabar ni a despreciar a los llamados bárbaros, entre comillas, ¿no? Y les advierte, no solamente les muestra a los vencedores las razones de la derrota, sino que les advierte, y esto es una genialidad de la obra, que es una advertencia hacia aquellos que habían combatido en Maratón, Salamina y Platea, el peligro, lo terrible de atentar contra la libertad de otras polis. El motivo dominante no es el triunfo, sino la presencia en el extranjero. Ya sabemos que uno de los grandes conflictos griegos a lo largo del siglo V a.C. fue como todas las tribus se peleaban entre sí por el poder, por el alce imperialista, y que los atenienses lo van a solucionar con la Liga de Delos, o sea, ya tienen el Banco Central, diríamos los atenienses, ¿no? Pero después vamos a ver que todo esto da cuenta del conflicto entre Esparta y Atenas, pero la Liga de Delos es esa alianza que lleva el nombre realmente de la isla Polinia. Pero ¿qué pasa? Que lo que marca Esquilo, lo que anticipa y advierte, después no se cumple, porque las guerras del Peloponeso van a destruir ese deseo de Esquilo y van a destruir la unidad griega, seamos claros, ¿no? El poeta invita a prevenir lo que al final de ese mismo ciclo no se pudo obtener. Entonces, en esta cuestión vamos a ver que la obra se inicia, a ver si vamos bien, con la Parodos. Ordenemos un poco la obra. Ordenemos un poco la obra. La obra comienza con el coro de ancianos. Ese coro de ancianos habla sobre el poder omnímodo de Jerjes. Es decir, por eso les dije Isotheos, el que es igual a los dioses, que así lo concebían. La reina madre, Atosa, siente temor, siente miedo, unido al culto por lo sagrado. Ella se sujeta y aparece en esa primera parte hasta en una carroza, realmente como una reina madre, apoteótica, así como y contando un sueño que había soñado con una mujer doria, o sea, con una mujer griega y con una mujer persa. Luego viene la descripción de Atenas con la visión de los espectadores puesta a prueba en la victoria. Llega el mensajero con la noticia de la derrota, la describe y describe también las pretensiones de conquistar a un pueblo no esclavo. Y vamos a ver que esa escena se divide en dos. La primera parte es el lamento del mensajero, el lamento tristísimo del mensajero, pero ¿qué hace genialmente Esquilo? Está el mensajero y el coro lamentándose, pero la reina Atosa está callada. Fíjense qué bárbaro que es, porque a nosotros nos acostumbraron a un dicho que es mentira, cuando decían el que calla otorga. El silencio es totalmente sintomático. El que calla no otorga. Y eso lo dice muy bien Jean-Paul Sartre en su obra Las Palabras, que Jean-Paul Sartre dice, a los griegos ya nadie los lee, pero él los leyó muy bien. Si no, no hubiese salido su versión de las Troyanas, si no, no hubiese salido Los Secuestrados de Altona, si no, no hubiese salido la concepción del dilema trágico de que habla Jean-Paul Sartre, de que el hombre está condenado a elegir. El infierno son los otros.
Es decir, que son los que nos enfrentan. Es decir, seamos claros que Jean-Paul Sartre los leyó fantásticamente bien a los antiguos griegos. Entonces, en esta descripción vamos a ver que el lamento del mensajero con el coro y con la tosa callada va a ser de hondo dramatismo, porque es la reina madre, el origen, la que está callada. Y en la segunda parte vamos a ver que cuando le describe la derrota a la reina, son los ancianos que se callan. Son como los mudos testigos, cuando dicen, ¿y qué te dijo? No te dijo nada. Y ustedes saben que hay silencios más sintomáticos que cualquier tipo de bochinche, de ruido. Una de las marchas más conmovedoras que yo en mi vida fue una marcha de silencio por María Soledad Morales en Catamarca. Realmente es una cosa estremecedora, porque uno ve una multitud y se da cuenta de lo terrible que es el silencio. O el mismo silencio que relata Franz Kafka en la carta a quien nunca la leyó, o sea, en la carta a su padre. La hemos leído a millones y el destinatario nunca la leyó. Es cuando dice, hubiese preferido una violencia directa y no la violencia del silencio del padre, ¿no? Entonces, en esta cuestión, fíjense que él va a señalar la postura engreída, soberbia de Jerjes, opuesta a la actitud de los griegos con arengas para liberar la patria. Volviendo a la película 300, luego salió toda una crítica. El año pasado tuve un problema por eso se sacaron esa parte. Y dije, miren, discúlpenme, ustedes querrán convertir esta película 300 en un anticipo porque después dijeron que se había dado y que había justificado el atentado a las torres. Yo no creo que justifique nada. Digo, porque si ustedes no han querido ver, ahí el poder imperialista no lo tienen los griegos, lo tiene Jerjes. En la película 300, el imperialista, el que quiere avanzar y avanzar con todo, es Jerjes, no los griegos, que son apenas 300, y que van a luchar hasta que los revienten, hasta morir realmente, ¿no? Entonces, si vos querés leer nada más, es muy difícil, porque siempre leemos desde un aquí y desde una ahora, Y leemos, vieron cuando ustedes dicen, ¿cómo no me di cuenta? Pero claro, si se caía de Maduro, pero siempre leemos desde un aquí y desde una hora. Entonces, en 300 se ve perfectamente que el poder imperialista es el de Jerjes, no el de los griegos, que eran 300 gatos, eran más, no, es simbólica la cuestión de los 300, eran como 3.000 creo, pero lo mismo eran poquísimos al lado de 2,5 millones. Realmente no hay relación. Bueno, y lo que sí les quiero marcar es esta postura constante de Esquilo, evitando el triunfalismo. Entonces, la obra comienza con la Parodos, y acá les voy a pedir ayuda. Alguien que lea el verso 91. ¿Quién quiere leer? ¿Cómo? Bárbaro. Y necesito otro ayudante. Como me regalaron otra, gracias. Lo que sí va a tener que abrir el paquete, porque me la regalaron y yo digo, vale más tener 2 Esquilos que uno. ¿Cómo? No, es la... Estuviste muy bien. ¡Ay, qué hermoso! Entonces, la obra... el micrófono. La obra comienza... Está bien, pero no sé, ¿este que estaba marcado? No, verso 91, busca los persas, busquen los persas. No, este está muy marcado, ese es el mío de años, y otra etapa. Los persas, los persas y el verso 91. Los persas del principio, y acá, verso 91. Ustedes pueden buscar la obra, pongan los persas, Esquilo, los persas gredos, y ahí baja automáticamente, se los digo yo que como verán soy una torpe cibernética, Esquilo, los persas gredos, porque es una buena traducción. Y hay que buscar buenas traducciones, otras traducciones excelentes son las de Losada, pero no estaban en PDF, Es decir, busquen siempre una buena traducción porque si no una obra puede parecer una cosa espantosa y perdemos el sentido, ¿no? El verso 91, ¿no? Sí, ahora no me encontrará la cita. Busca, Gonzalo, el verso 50, ¿no?
La obra comienza con la Parodos, los versos 1 a 158, léelos por favor, de los ancianos persas del coro sobre la grandeza militar y numérica del ejército persa. Heródoto, les dije, nos habla más de más de 2.600.000 hombres. Después hay que sumarle a los pueblos asiáticos en pie de guerra contra Grecia, con Babilonia incluida, en el verso 50. Los espectadores, era el 472, los espectadores del 472 a.C. sabían perfectamente todo lo que habían derrotado, sabían la grandeza de ese hecho, y vamos a escuchar en boca del mensajero, sin exaltar, les repetimos el triunfalismo. Este viene a ser el verso 90, ¿Cómo? los persas pasan Sí, a otro sí. muy largo. Verso 91, sí. Sí, 91, pero empezamos en el 90. Sí. Sí. Es esto. Sí. Y vos vas a tener que ver un poco más si te animas. Del verso 1 al 158 la Parodos. Vos vas a hacer del coro de ancianos, con todo respeto. Verso 1 al 158 de los persas, que es la primera obra de acá. Tenés el lujo de tener el librito. Verso 1 a 158. Acá están los persas, ¿ves? Ponete la marca. Desde el principio al 158. El coro habla. ¿Podés empezar? Sí. Sí. El micrófono. Está bien. No, para. Hola. De nadie se puede esperar que se oponga a ese tremendo torrente de hombres, que contenga con sólidos diques el invencible oleaje marino, pues es invencible el ejército persa y su pueblo de valiente corazón. Pero, ¿qué hombre mortal evitará el engaño feliz de una deidad? Quizá falte una palabra acá, pero bueno. Pero, ¿qué hombre mortal evitará el engaño falaz de una deidad? O sea, los dioses engañan y van a echarle la culpa a un dios y a un daimon. Daimon significaría como el ángel. La versión del demonio es una versión cristiana, como diciendo a la oposición divina a los hechos cometidos por Jerjes. Es decir, un humano es, como les dije antes, un humano, no puede creerse un dios. ¿Está? ¿Quién hay que con pie rápido dé un pleno dominio, un fácil salto? Porque, amistosa y halagadora en un principio, Ate desvía al mortal a sus redes, de donde ya no puede escapar el mortal luego de haber procurado la huida por encima de ellas. Ate es la discordia. Que Zeus en la Ilíada la echa y la deja en el mundo de los hombres. Pero la discordia es una diosa terrible que aparece en oposición a los humanos y los destruye totalmente. Entonces, en esa visión, Ate no está en el Olimpo, pero aparece en el mundo de los hombres. ¿Puedes leer? Leo los personajes. Sí. Es difícil la mano y el libro. ¿Querés que te lo sostenga? Coro de ancianos persas. Reina viuda, esposa que fue de Darío. Mensajero, sombra de Darío. Jerjes, rey de Persia. La escena representa la explanada del Palacio Real, al que se accede mediante unas gradas. En un lateral se supone que hay una puerta por donde puede salir una carroza. En el otro lado, contrario, más cerca de la orquesta, la tumba de Darío. Entonces empieza el coro. Fíjense que la tumba de Darío está en el lugar central de la orquesta.
o sea, donde va a circular el coro, como diciendo, esto es clave, vos no te podés olvidar de lo que has sido. Esto ya lo veíamos en la primera página de la Ilíada, cuando aparece el vidente, Calcas, que es el que sabe lo que es, lo que fue y lo que será. Y hoy estaba leyendo una cosa de otro gran crítico de arte. Yo nunca había leído nada, la verdad, interesantísimo, que habla del Renacimiento. Dicen que es el ejemplo más perfecto del Renacimiento, del historiador del Renacimiento, que es Avi Warburg se pronunciaría, que el hombre precisamente estaba escribiendo un texto que se llamaba Mnemosine, y hace toda una referencia a la importancia del Renacimiento y al hombre moderno, que para él nace en el Renacimiento, los homini novi, y que habla de esta cuestión de la necesidad de decir que tenemos un atrás, que a veces la gente quiere olvidarse. Por eso les digo que es clave, vos no podés comprender cuando vos solamente preguntás el qué, tenés que preguntar también el por qué. Es decir, ¿por qué hemos llegado a esta guerra? Nos está diciendo Esquilo. Por la soberbia de Jerjes. ¿Y qué pueden hacer? ¿Qué intenta hacer Esquilo? Anticiparse. No se crean en el triunfalismo que van a ganar y que van a quedar sin ningún problema. Porque estas ansias de poder desorbitado tienen el castigo de los dioses. Porque Jerjes se va a quedar, como vamos a ver ahora, totalmente desvalido, antrojoso, hecho un croto, diríamos así, directamente, y ya no tiene, y esto es lo terrible, no tiene súbditos ante los cuales disculparse, pero tiene a Dios, a Zeus, que en el mundo aqueménida, o sea, en el mundo persa, era un dios muy especial que se decía que elegía a los emperadores como representantes en la tierra, pero que tenían que recuperar el paraíso perdido, una especie de paraíso perdido, pero esa vuelta a ese paraíso perdido rechazaba totalmente la mentira e iba a favor de la justicia. Seguí, por favor, Gonzalo. Corro entonces. Estos que aquí estamos, tras partir los persas para tierra griega, recibimos el nombre de fieles y por privilegio de nuestra ancianidad, el de guardianes de estas ricas moradas repletas de oro. El propio rey, el soberano Jerjes, que nació de Darío, nos acogió para cumplir la misión de velar por nuestro país. Preocupado por la vuelta del rey y la de su ejército, en oro abundante, como adivino de desgracias, ya se siente demasiado turbado el corazón dentro de mí. Todo el vigor de la juventud en Asia nacida ha partido, y por su esposo se queja aullando, la esposa que lo echa de menos, y no hay mensajero ni ningún jinete que llegue a esta ciudad de los persas. Marcharon dejando tras ellos Susa y Ecbatana y la fortaleza antigua de Sisa, unos a caballo, los otros en naves, y a pie los soldados de la infantería formando una masa compacta de tropas de guerra. Tales fueron Amistres, Artafrenes, Megabates y Astaspes, jefes persas, reyes que son de la gran rey vasallos. Como capitanes de un ejército inmenso al mando de aquellos que vencen disparando flechas, de los caballeros que infunden pavor solo al verlos y que son en la lucha terribles por la fama gloriosa de sus almas tenaces. Y Artenso Báez en su carro de guerra, y Masistres y el arquero triunfante, el esforzado Ineo, Farandaces y Sóstanes, que a la lucha se lanza a caballo. A otros los envió el dilatado Nilo, el río que tanta tierra fertiliza, sus íscanes de Gastón, hijo de Egipto, y el magnífico Arsanes,
señor de la sagrada Menfis y el que gobierna la venerable Tebas. Arimardo y en las naves los hábiles remeros de pantanosas aguas y una muchedumbre innumerable. Sí, una multitud del pueblo libio, gente de vida regalada que ejercen su dominio sobre todos los pueblos de su continente, Metrogastes y el valiente Arteo, sus reyes comandíes y Sardes, rica en oro, los envía al combate con innúmeros carros, escuadrones dotados con tiras de 4 y 6 caballos, espectáculo que infunde temor solo al verlo. Los vecinos del sagrado túmulo acarician la idea de echar sobre Grecia un yugo de esclavitud. Mardón y Tarbis, que resisten cual yunques la lanza enemiga, los flecheros misios y Babilonia, la que es rica en oro, envía abigarrada muchedumbre en tropel a bordo de naves y confiados en una audacia de arqueros. Y de toda Asia le sigue la gente armada de espada que el rey ha hecho ir con orden severa. Tal flor de varones de la tierra persa se han puesto en camino. Toda la tierra asiática que antaño los criara gime por ellos con intensa nostalgia. Padres y esposas, contando los días tiemblan ante un tiempo que se va dilatando. Perdón, vamos a hacer un poco de ejercicio de la imaginación. Acuérdense que el coro era un coro de ancianos, que entraban por las párodos y que entraban de un lado y del otro. Y acá, precisamente en esta traducción, nos muestra esa cuestión de que uno dice una estrofa y el otro, la antiestrofa, le contesta. ¿Sí? ¿Pueden hacerlo ustedes dos? Sí, a ver. Ahora te tocaría a vos y después la antiestrofa. Es decir, no les vamos a pedir que bailen porque sería demasiado. Pero... No traje zapatos adecuados. Escucha, pero acá ¿él la tiene esta? Sí, claro, sí tiene la misma traducción. Ah, perfecto. No te digo que le digo los libros que me regalaron de nuevo de estilo. de reina y... ¿Cómo? No, estamos en el coro. Ay, pero qué bien. Estamos en el coro. La Coro de reina está anciana, por acá, por nuestros espectadores. Claro, es de anciana. Aparte de la reina madre, mejor quedarse con una De por abajo. anciana, de anciana. Bueno. Ya ha cruzado el ejército real, destructor de ciudades, a la tierra vecina, allende al mar, tras haber pasado al estrecho de Ele, hija de Atamante, sobre un puente formado por barcos atados con cables de lino, luego de haber echado al cuello del mar ese yugo, afirmado con múltiples clavos que sirviera de paso. Antístrofa. Esa es una estrofa contraria. Sí, señor. El osado monarca de Asia populosa hace avanzar contra la tierra entera el humano rebaño prodigioso por dos caminos al mismo tiempo, confiado en aquellos que mandan en tierra su ejército y en los jefes firmes y rudos del mar. Él, un mortal igual a los dioses, miembro de una raza nacida del oro. Este sería, ¿no? Sí. Estrofa. Con la sombría mirada de un sanguinario dragón en sus ojos, al mando de miles de brazos y miles de naves, corre presuroso en su carro de guerra de Siria y lleva y encuentra héroes famosos por su lanza, un Ares que triunfa con el arco. O sea, el dios de la guerra. Antístrofa 2. De nadie se puede esperar que se oponga a ese tremendo torrente de hombres que contenga con sólidos diques el invencible oleaje marino,
pues es invencible el ejército persa y su pueblo de valiente corazón. Pero, ¿qué hombre mortal evitará el engaño falaz de una deidad? ¿Quién hay con el pie rápido que dé con pleno dominio un fácil salto? Porque amistosa y halagadora en un principio, ate desvía al mortal a sus redes. Ate es la discordia, es la que desvía al mortal. Desvía al mortal a sus redes, de donde ya no puede escapar el mortal, luego de haber procurado la huida por encima de ellas. Hasta ahí vamos porque nos van a atacar con los persas a nosotros los de afuera. Entonces, siguen. Muchísimas gracias. Un aplauso para los auditores. Lo voy a tener en cuenta ahora. Bueno, entonces, en esta cuestión, acá vemos, no me digas que de nuevo no pasa. Dice Heródoto, algo que es muy interesante para ir terminando con esto. Dice Heródoto que en Grecia, en un momento dado, que en Grecia es natural la pobreza adquirida. En Grecia es natural la pobreza y adquirida la virtud que se logra merced a la sabiduría y a la recia ley. Y agrega, con su ejercicio se defiende Grecia de la pobreza y de la tiranía. Acá vemos precisamente el ejército griego y el ejército persa luchando en un friso. Y después vemos que hay algo que me interesa recalcar. Esquilo pone en evidencia la responsabilidad humana ante lo que pasa, la responsabilidad humana en la acción. Jerjes y los suyos sufren sus consecuencias político-religiosas, porque lo político no estaba desunido de lo religioso. Y vamos a ver que en la segunda parte de la obra va a reingresar la reina Tosa, ya sin carroza y sin lujo, va a invocar la tumba de Darío que va a llegar desde el más allá y al centro de la orquesta. Y vamos a ver que oikos y polis, lo privado, el ambiente de la familia y el ambiente de la ciudad coinciden. El juicio está en manos de Darío, que se lamenta, y Atosa cierra el análisis. Le esperan los más extremos dolores en castigo a su soberbia. Y vamos a ver, en castigo a su hibris, y vamos a ver que los persas han atentado contra los dioses. Es un aviso, no se animen a atentar contra los dioses, le está diciendo Esquilo a sus contemporáneos, a los guerreros como él de las batallas, de las guerras médicas. Los dioses los castigarán por este atentado contra la dique, contra la justicia y contra la polis. O sea, que vamos a ver que al final de la obra, está lo que ya les dije, aparece Jerjes andrajoso, desgarrado por la Moira, por la suerte que le tocó, después que un daimon ha cobrado el crimen. Entonces, el planteo de Esquilo se emparenta a una justicia divina, a una dique divina. La presencia de la polis de la ciudad-estado subyace a toda la obra y vamos a ver que los hechos desmienten lo que decía la reina madre Atosa en un momento dado, que era que Jerjes no iba a tener que rendir cuentas. Como les decía antes, esto está en los versos 211 y siguientes, todos sus súbditos, y esto es lo terrible, han muerto en Sanamina. Jerjes no tiene a quien pedirles perdón, solamente ante Zeus y en el caso, ante su dios, Aura Mazda, el sabio señor. Pues gracias, muchísimas gracias por colaboraron. No tenemos clase, acuérdense, y tienen tarea, leer la Orestiada o como mínimo leer las Euménides de Esquilo. Nos vemos. Con ustedes. ¿Cómo? ¿Un daimon? El daimon, la traducción común es demonio, pero podríamos hablar de un dios, espíritu,
poco, no en la categoría de demonio cristiano, sino que el ángel que tiene cada uno y una sociedad. Los daimones son los que aparecen como espíritus de la guerra, espíritus del bien, espíritus del mal, pero hay un daimon maligno que se ha cobrado lo que hizo Jesús. La Gimna. Sí, porque él se basa en un libro en inglés que es la U, pero la Y es la francesa, por eso digo y es la Y que es como la U esa que escribí por ahí, dije, ves, esa como una U parece, por eso la traducción como U, no estaría. Lo toman de un inglés que habló sobre la U, pero en realidad lo toman del Edipo Rey de Sófocles, tiene unos 1500 años. Sí, las chicas, lo tienen, las chicas que están acá delante. No, anda reclámalo, uno con motosillas. Sí, están ahí, se lo tienen las chicas. Bueno, por eso voy a tratar las cosas porque si no nos van a matar. Bueno.